La imposibilidad del simbolismo paralelo del cerebro no se puede explicar excepto por el hecho de que la actividad simbólica no nace en ninguna estructura del cerebro, sino que es el resultado de la emisión de ondas electromagnéticas por el cerebro en su conjunto. Si las regiones del cerebro fueran responsables de pensar y sentir, entonces no sería sorprendente que estuviéramos pensando en varias cosas a la vez. Más, entonces podríamos incluso experimentar sentimientos completamente contradictorios, como tristeza y alegría. No es posible, y tal imposibilidad sería inexplicable si existieran conjuntos de neuronas especializadas en pensar y sentir. No habría ninguna razón para que estos equipos celulares especializados en pensar o sentir fueran más de uno en el cerebro. Entonces, un solo conjunto de neuronas sería suficiente para iniciar un pensamiento o un sentimiento. Por lo tanto, nuestro cerebro podría realizar simultáneamente millones, incluso miles de millones de operaciones de pensamientos independientes. Mientras tanto, sorprendentemente, el cerebro humano, tan admirado por sus ordinarias habilidades, es capaz de realizar solo una operación mental a la vez. Esta es una observación tan simple y banal que sorprende que hasta ahora, hasta que aparezca en este trabajo, no se haya advertido y no haya brindado al mundo de la ciencia la oportunidad de extraer las consecuencias científicas de tal observación. Pero no es la primera vez que la ciencia ha pasado por alto lo más obvio. Y solo hay una consecuencia de esta observación del funcionamiento del monorail del cerebro humano. Pensar y sentir son funciones de todo el cerebro. ¿Quién sabe qué más podría haber pasado en la evolución del cerebro humano y de la psique humana si el fenómeno de la ansiedad por emisión electromagnética cerebral no hubiera aparecido hace millones de años? Lo más probable es que la especie humana no hubiera aparecido en absoluto y en consecuencia ninguna civilización humana, la civilización del pensamiento y el simbolismo. El miedo como ansiedad puso al cerebro humano en un estado de activación constante, en un estado de aumento de energía. Y esta energía podría usarse para producir algo sin precedentes en la naturaleza, para producir conceptos y símbolos. Al mismo tiempo, la aparición del simbolismo no supuso un avance tan grande como la aparición de la ansiedad. Es el miedo como ansiedad lo que marca un punto de inflexión en la historia de la vida en la Tierra. Aquí es donde reside la esencia del simbolismo del trabajo cerebral. La ansiedad fue el primer símbolo producido por el cerebro en su conjunto. Un misterio que nunca llegaremos a conocer y que quedará para siempre la pregunta de dónde vino el impulso de llevar el cerebro de los simios prehumanos a un nivel de energía superior. Fue una mutación misteriosa la que desencadenó el reloj genético en las neuronas cerebrales, un reloj que unió todas las neuronas a la misma y simultánea emisión electromagnética, al principio todavía una emisión sin sentido, así como la ansiedad no tiene sentido, luego la emisión que se coordina, acoplados, perfectamente unidos, haciendo de todo el cerebro un instrumento indivisible, un instrumento para emitir un símbolo incesante de la angustia y de todos los símbolos sin fin que es el pensar. No lo sabemos y nunca sabremos cómo sucedió, pero es bueno que al menos mencionemos lo que sucedió entonces, porque fue cuando apareció el primer código emitido continuamente por el cerebro de los simios prehumanos, el primer código simbólico, el código de ansiedad.
Entonces comenzó el aprendizaje de la codificación simbólica por parte del cerebro, ya no el cerebro del mono, sino el humano. Y el hombre primitivo, al igual que el moderno, modifica y extiende ya en la primera infancia la emisión de angustia de un solo código a la emisión de código infinito de los pensamientos. Fisiológicamente, toda persona nacida con una emisión de ansiedad provocada genéticamente aprenderá a modificar esta emisión cerebral desde el comienzo de su vida individual, de modo que pueda significar cada vez más conceptos simbólicos en lugar de la emisión de un código único de ansiedad. Nuestro cerebro aprende a emitir ondas electromagnéticas de tal forma que las ondas que surgen no son accidentales, sino que son portadoras de los símbolos codificados con precisión, pensamientos, palabras, sentimientos. El lector atento puede haber notado que utilizo los conceptos de pensamientos y palabras como conceptos separados. Vale la pena explicar esto. Las palabras son evolutivamente un concepto secundario a los pensamientos. No es difícil ver que nuestros pensamientos no son producidos por el cerebro con palabras en absoluto. Las palabras vienen más tarde en el proceso de poner los pensamientos en palabras. Entonces, ¿qué son los pensamientos si no son originalmente palabras? Aquí llegamos a una prueba de que los pensamientos no nacen en subestructuras específicas del cerebro, sino que son el resultado de las emisiones electromagnéticas de todo el cerebro. Nuestro pensamiento al principio, de una manera que no se puede describir fácilmente, incluye todas las posibles percepciones cerebrales. En los pensamientos hay imágenes, sensaciones, el gusto, el tacto, el sonido y el olor. En una palabra, todas las funciones cerebrales posibles. Es por eso que los pensamientos siempre se han considerado como algo esquivo, como al enfocarnos en un aspecto de ellos, descuidamos muchos otros. Pero tal vaguedad de los pensamientos, su funcionalidad en el área de todos los sentidos cerebrales, demuestra claramente que todo el cerebro está involucrado en su formación. La prueba suprema que toda la caja del cerebro es el autor de los pensamientos y sentimientos, todo el cerebro indivisible. Entonces, cuando aparecen las palabras en el proceso del pensamiento, desde el punto de vista evolutivo, fue solo después de que el hombre primitivo aprendiera a codificar los primeros símbolos con la ayuda de las emisiones cerebrales de manera tan precisa que pudo tener lugar un intercambio simbólico con el medio ambiente. Tal intercambio solo podría tener lugar cuando los gritos espontáneos y los sonidos emitidos por la gente se convirtieran en gritos estrictamente codificados y las emisiones sonoras adscritas a los conceptos correspondientes se convirtieran en sus símbolos. Las palabras fueron creadas con el propósito de comunicarse con el medio ambiente. Pero pensar fue mucho antes de eso, y las palabras se producen en realidad en subestructuras bien definidas del cerebro, pero los pensamientos no nacen ahí. Estos son solo lugares donde los pensamientos se traducen al lenguaje de comunicación con el entorno, es decir, a palabras. Todos sabemos muy bien que no necesitamos utilizar este traductor de pensamientos cuando pensamos, es decir, cuando nos hablamos a nosotros mismos. No pensamos con palabras.